Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cajita de Manualidades en un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer unos grannies. Vamos a usar este hilo, es de grosor DK, que está recomendado para tejer con una aguja de 4,5 hasta 5,5. Yo lo voy a tejer con una 5,5. Quiero que me quede bastante suelto el tejido y que los grannies me queden sueltos. Miren, vamos a hacer 3 grannies para nuestra blusa, para nuestro top. Nuestra medida la vamos a de contorno de busto la vamos a dividir en 4. Entonces les voy a explicar un poco cómo funcionaría. Mi contorno de busto es de 84 centímetros. Si yo divido esto en 4 partes, me van a dar 21 centímetros estas 4 partes. Entonces estos 2 cuadritos de al frente van a tener esta medida, ¿verdad? Pero nuestro cuadro de la parte de atrás va a tener la medida de 2 de estas, o sea, 42 centímetros, que sería la parte completa de atrás de nuestra espalda. Ahorita cuando estemos haciendo el cuadro les termino de explicar bien las medidas y del tamaño que van a dejar sus grannies para su top. Para hacer el granny, voy a enseñarles a hacer el granny y hacer el cambio de color. Entonces, para comenzar el granny vamos a hacer un anillo mágico. Aquí, nuestro anillo mágico, y dentro de él vamos a hacer entonces una cadeneta, que es para asegurar nuestro anillo mágico, y otra para subir. Estas 2 cadenetas son para subir nuestro tejido, para darle altura. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 2 y 3. 2 cadenetas, 1, 2 y de nuevo 3 puntos altos. 1, 2, 3, de nuevo 2 cadenetas, 1, 2, 3 puntos altos de nuevo, 1, 2, 3 y 2 cadenetas de nuevo y otros 3 puntos altos. Esto lo repetimos 4 veces, 1, 2 y 3. Aquí está, 1, 2, 3 y 4. Y ahora no voy a hacer 2 cadenetas, sino que hago una cadeneta, y para cerrarlo me voy aquí donde hice las 2 cadenetas, aquí a este punto, y hago un punto bajo. Esto hace, al hacer el punto bajo, va a hacer que yo quede en todo el centro de la punta de mi tejido para tejer, comenzar a tejer, y quede pues el tejido más bonito, porque ni se van a notar los cierres de las vueltas, ya que voy a quedar ahí mismo. Bien, entonces hago una cadeneta, otra cadeneta, y hago 3 puntos altos dentro de ese punto bajo que hice, que fue mi cierre. 1, 2, 3, me paso aquí donde hice estas 2 cadenetas y hago 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora voy a hacer 2 cadenetas, 1, 2 y de nuevo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. De nuevo te vas a pasar aquí a esta esquina, repites lo mismo en esta y nos vemos cuando llegues aquí para el cierre. Bien, aquí ya hice las 2 esquinas extras. Voy a hacer aquí el cierre. Entonces voy a hacer otra vez 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Hago mi cadeneta extra
y voy a hacer aquí un punto bajo, el cual no voy a cerrar, lo voy a dejar ahí y voy a agregar mi nuevo color. Entonces lo agarro en mi dedo y solo lo agrego aquí. Y ahí lo pongo, listo, y hago mi cadeneta extra. Este hilo, que es el que voy a seguir tejiendo, lo voy a dejar a un lado, hacia este lado, y este que fue el que acabo de agregar, pues lo voy a perder aquí entre los puntos altos que voy a hacer. Ya hice mi cadeneta para subir, entonces ahora voy a hacer de nuevo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Bien, esto de nuevo luego al final lo vuelvo a perder, pero ya ahí está perdido, miren. Y este hilo me quedó de este lado, listo. Entonces me voy aquí donde hice en el medio donde me quedó este punto entre los dos bucles de puntos altos, ahí me voy y hago otra vez 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Me paso de nuevo a la esquina y la voy a hacer como siempre. 1, 3 puntos altos, 2 cadenetas de separación y otra vez 3 puntos altos. Y vuelvo y repito lo que hice acá. 3 puntos altos aquí en el medio de estos dos bucles de puntos altos, las esquinas, otra vez aquí en el centro, las esquinas otra vez en el centro y nos vemos aquí para ver cómo pasamos este hilo hacia arriba, porque lo debemos de ir llevando arriba, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos en esta esquina. Bien, ya estoy llegando al final, así va quedando. Voy aquí a mi esquina y voy a hacer mis 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Bueno, les muestro. En mis cuadros pequeños yo hice dos filas de mi color unicolor y 2 filas de mi color matizado. Lo mismo aquí con el rosado. Miren lo que hice. Listo. Con el de la parte de atrás yo sí hice una fila de un color, una de cada color. Listo. Entonces ahí lo van combinando, pero lo importante es que ya saben cómo se hace el cuadro y cómo se cambian de color. Bien, entonces les voy a mostrar, voy a hacer mi cadeneta. Entonces este hilo debo de ir llevándolo arriba, como todavía no lo necesito, pero igual debo pasarlo a mi siguiente fila. Entonces voy a hacer aquí en punto bajo, cuando haga el punto bajo y ponga la aguja, voy a ponerlo ahí arriba. Lo pongo ahí arriba y cierro mi punto bajo. Listo, y esto me quedó ahí. Luego cuando vaya a hacer mis 3 puntos altos los paso para este lado y hago una cadeneta y subo. Listo, y continúo haciendo mis 3 puntos altos tejidos en la donde hice el punto bajo. Listo, esto con la idea de que vaya quedando así, miren. Ahí va quedando perdido mi hilo, mírenlo. Ahí va quedando mi hilo, ¿sí ven? Listo, porque si no lo voy subiendo me pasa como aquí, que me va a quedar este hilo así largo, ¿sí ve? Y se ve feo, a diferencia de cuando lo guardas así, uno lo va subiendo en cada fila. Cuando hice este que tiene 3 colores es lo mismo, solo vas agregando los colores y vas poniendo pues dos hilos ahí. Bien, listo, entonces ya terminé mis grannies. Lo que les comentaba, lo que les explicaba acerca de las medidas que van a tener los grannies. Entonces, mi contorno de busto es de 84 centímetros. Yo lo dividí en 4 y me da 21 centímetros. ¿Listo? Entonces, estos 2 grannies pequeños van a tener 21 centímetros, aunque es muy difícil que te quede exactamente de 21 centímetros por las vueltas. Entonces me quedaron de 1 centímetro más, pero no importa porque a la final quiero que mi blusa pues me quede suelta y no que quede tan ajustada. Si por el contrario quieres que te quede ajustada, lo que debes hacer es que en vez de darle un punto más del 21 que necesitaba, le das 20, digamos un ejemplo, ¿de acuerdo? Listo, esa es la medida del pequeño. Entonces para el grande voy a sumar 2 de estos 21 de mis cuarta parte. Eso es porque 42 centímetros es básicamente todo mi espalda. Es como si dividiera el 84 en 2. Esta es mi espalda.
que es lo que necesito que mide mi granny grande que va en la parte de atrás. Tampoco me dio la medida exacta de 42 centímetros. Me dieron 2 centímetros, 2 centímetros menos. Pero no me importa porque ahorita cuando yo haga mi última pasada de puntos, de mis bucles de puntos altos, yo le voy a dar un poco más de centímetros. Entonces no me afecta, ¿de acuerdo? Pero debes de tener en cuenta eso de que este granny va a tener la medida. La medida se toma de una esquina a la otra esquina, ¿de acuerdo? Porque el granny va a quedar es así, paradito, como se dieron cuenta en la foto, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí está, tiene 38 centímetros, mi granny. Tiene 4 centímetros menos, pero yo ahorita que le dé la vuelta voy a agregarle esos 4 centímetros uniendo los grannies, entonces no me afecta esa medida, ¿de acuerdo? Cuando hagas tu granny del espaldar ya sabes que te puede dar menos, pero no te compliques porque ahorita te vas a dar cuenta que se van a agregar esos centímetros. Lo importante también es que cuando los unamos, que les voy a mostrar ahorita, la unión de estos grannies aquí, todos los 3, lo mides completo y te dé la medida de tu contorno de busto, ¿de acuerdo? Si no te da, pues yo te voy a explicar una forma ahorita al final para ver cómo, para darle esos centímetros, ¿listo? Entonces, listo, nos vemos ahorita para hacer las uniones de nuestros 3 grannies. Antes de terminar los grannies pequeños, vas a posicionarte aquí. Ya hice una cadeneta, ahí tengo mi cadeneta, yo me voy vas a posicionar tu granny grande, ya sea donde terminaste, donde cerramos, ¿verdad? Lo vas a dejar arriba o abajo, pero que no quede en estos lados, sino en la parte de arriba o abajo. La de los lados va a quedar libre. Listo, entonces vamos a unirlo. Tengo aquí la cadeneta y aquí tengo mi esquina. Estas son las 2 cadenetas que dejamos en el aire. Bien, entonces vas a pasar tu aguja por la primera y por el segundo, la segunda cadeneta. Y ahí te quedan las 2 cadenetas. Ahora vas a pasar por acá como si fueras a hacer el punto bajo. Pasas, traes tu hilo y ahora cierras todas estas 4 juntos. Todas las 4 hebras que tienes. Bien. Entonces ahí pasas, listo, ahí me quedó una, bien, ahí lo cerré y ahora simplemente cierro mi punto y ya me quedan unidos los grannies, listo, ahí ya los tengo unidos. Entonces vamos a hacer, a pasar el hilo, vamos a hacer una fila extra de puntos de estos bucles de puntos altos por todo esto, donde vamos a unir ya los 3 cuadros. Aquí esta es la parte donde te iba a decir que puedes agregarle más centímetros si te hacen falta para completar los centímetros de ambos lados. ¿Listo? En mi caso yo aquí ya sin hacer la fila que vamos a hacer ya tengo 84 centímetros de ancho. Yo quiero igual que la blusa me quede un extra más suelta, entonces le voy a hacer esta fila y me va a quedar unos 3-4 centímetros más alta. Entonces listo. Bien, como les dije, no vayan a cortar el hilo de su granny grande, que es el que va en la parte de atrás, porque de ahí vamos a iniciar a hacer nuestra vuelta. Bueno, entonces aquí está, ya yo hice mi fila de... cerré mi última vuelta, ya subí con una cadeneta, voy a hacer los puntos altos de mi vuelta. Estos 2 hilos que eran con los que venía tejiendo, intercambiando, voy a hacerles un nudo aquí, ahí, para que me quede más seguro esto. Listo. Y ese nudo lo voy a tapar con los puntos altos que voy a hacer. Entonces son 3. 1, 2 y 3, que es iniciar como veníamos ya haciendo, y sigo tejiendo entre cada bucle de puntos altos 3 puntos altos como ya veníamos tejiendo, como les enseñé.
Entonces esto lo vas a tejer de aquí hasta llegar a la unión de nuestro granny grande con nuestro granny pequeño. Nos vemos aquí. Bien, aquí ya estoy llegando al último bucle de puntos altos. Voy a hacerlo 1, 2 y 3. Listo. Entonces aquí esto lo vamos a dejar tal cual está nuestra unión y te vas a pasar al otro bucle. Entonces aquí tengo la esquina de nuestro granny, vas a pasarte al siguiente. Entonces aquí vamos, voy a hacer otro bucle, 1, 2 y 3, y ahí ya cerré mi granny. Miren, me queda así. Listo, voy a quitar estos hilos que están en la parte de atrás para que puedas ver cómo se ve. Así queda. Listo, ahí queda nuestra unión de nuestros dos grannies. Este es de este lado. Algo a tener en cuenta, y es que la blusa puedes dejarla abierta o cerrada. Yo la voy a dejar abierta, pero si tú quisieras dejarla cerrada, debes unir estos dos grannies, estos dos pequeños, hacer una unión aquí. Puedes buscar un hilo y los unes, una puntadita sencilla, aquí los puedes unir, y lo que haces es que tejes todo esto aquí alrededor, aquí hasta llegar aquí. Luego te pones del otro lado aquí y tejes de este lado, lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿de acuerdo? Esa es una forma de dejarla cerrada. De esa forma, lo único que debes de tener en cuenta es que antes de cerrarlo, de medir los 3 grannies unidos, te debe de dar el contorno de busto para que no vayas a tener problema al ponértelo. La diferencia es de que, porque esta la vas a poner de arriba abajo, a diferencia de que si la dejas abierta, pues no va a importar mucho esta medida aquí ahora, porque le vamos, o sea, si tiene menos o más, porque la vamos a agregar aquí cuando le estemos haciendo la vuelta, que es lo que les explicaba. Si les falta centímetros, pues no se preocupen, porque ahorita en esta vuelta que estamos haciendo le vamos a agregar esos centímetros. Espero no las hayan confundido con la explicación de dejarla abierta y cerrada, pero en todo caso, si las dejan abierta, pues simplemente siguen lo que yo estoy haciendo, que es que vamos a continuar haciendo. Entonces miren, aquí vas a continuar tejiendo tus bucles, 3 puntos altos en medio de cada bucle de la vuelta anterior. Esto lo vas a hacer hasta completar la vuelta. Entonces vas a seguir aquí, las esquinas las vas a hacer como ya venimos haciéndolas, sigues dando la vuelta, todo esto. Aquí haces lo mismo que hiciste aquí, continúas tejiendo todo esto, vuelves aquí, vuelves, todo igual hasta llegar aquí, y nos vemos. Bien, les muestro un poco cómo se ve mi blusa de lado a lado. Luego de hacer esta vuelta de unión, me aumentó 4 centímetros, para que tengan en cuenta y sepan que va a aumentar nuestro tejido. Entonces ya saben, para cuando estén armando sus cuadros y las medidas no le den, pues ya saben que complementan al final cuando hagan la unión de los cuadros. Bien, entonces voy a hacerle un orillo a mi tejido y ya estaría básicamente mi blusa. Lo único que nos haría falta es hacer los tirantes. Entonces vamos. Aquí terminé de hacer mis 3 puntos altos. Voy a hacer una cadeneta como venimos haciendo, y voy a hacer aquí voy a hacer 2 cadenetas, y aquí voy a hacer un punto deslizado para cerrar. Ahora voy a hacer una cadeneta, y en los siguientes puntos voy a hacer un punto raso, una cadeneta, un punto raso, y esto lo voy a hacer por toda mi vuelta, una cadeneta, un punto raso. Este tejido lo puedes hacer con otro color de tu hilo, pero yo lo voy a hacer como tengo este ya aquí en la terminación, pues voy a concluir con este. ¿Listo? Entonces, para cambiar hilo simplemente lo cambian y agregan el color que deseen, y es en el orillo, y así se ve. Listo, entonces nada, es continuar haciendo esto, un punto raso y una cadeneta, un punto raso, una cadeneta por todo el orillo.
aquí está, mire, ahí donde tienen ese espacio. Si ven que aquí está la separación de los dos bucles y ahí mismo vas a ir haciendo todo y se va a ver así. Así se ve nuestra orilla, ¿ven? Hace que se vea más bonito que este. O pueden hacer puntos bajos como ustedes, el que más les guste. Listo, entonces nos vemos aquí al final. Vamos a cambiar de hilo para hacer los tirantes, para hacer el tirante de nuestra blusa. Bien, aquí estoy llegando ya al final de mis puntos. Voy a hacer una cadeneta, un último punto raso y les voy a mostrar aquí en las cadenetas cómo lo vamos a tejer. Pues es solo agarrar una de las dos hebras que está aquí, pasas y haces el punto raso, una cadeneta, y en el siguiente punto haces otro punto raso y cierras. Listo, aquí dejas esto así y pues ya es solo cerrar nuestro tejido, el cual vamos a hacer. Miren, como se dan cuenta, yo no pasé el hilo completo, sino que lo dejé ahí. Vamos a pasar con una aguja lanera ese hilo, vamos a alar un poco y vas a pasar tu aguja por el punto que está adelante, ¿de acuerdo? Vas a agarrar la hebra, vas a pasar por el anillo que tienes aquí, alas un poco ahí para cerrar el punto y pasas de nuevo por donde entraste. Ahí, y cierras el punto. Así queda el tejido y el cierre, y no se nota mucho. Aquí simplemente haces un nudo y pierdes tu hilo, lo mismo que todas estas hebras que te quedaron acá detrás en tu tejido. ¿Listo? Bien, vamos a hacer los tirantes. Va a ser este cordón que lo vamos a unir con dos colores. Miren qué lindo se ve. Entonces vas a cortar dos tiras. El color que va a predominar aquí debe ser más largo que el otro. Entonces, en mi caso, tirantes que van en la parte de arriba de mi hombro, el color que predomina, que es este que va encima, tiene 4 metros de largo y este tiene 2 metros, el rosado. Entonces aquí están mis tiras, mis hilos cortados ya. Y vamos a ponernos entonces en el cuadro pequeño en la parte de arriba, que es la que va a amarrar arriba en mi hombro. Te pones del lado derecho el cuadro, el granny, y vas a pasar tus hilos, los cuales van a estar doblados a la mitad. El de 2 metros va a quedar 1 metro por 1 metro de un lado y el otro del otro de otro metro, y el de 2 metros y el de 4 metros por un lado van a quedar 2 metros y por el otro 4 metros. Ahora voy a dividir aquí al frente estos dos hilos. Este color, que es el más largo, el de 2 metros, lo paso a mi derecha y el más corto a mi izquierda. Entonces este va a envolver mi aguja y va a quedar ahí, y el más largo va a cerrar estas dos hebras. Aquí, ahí lo paso. Listo, con el rosado envuelvo y con el matizado cierro las dos hebras, y si dan cuenta, ese va a ser el color que predomine. Listo, entonces esto lo vas a hacer por toda la tira hasta obtener un tirante de aproximadamente de 24 centímetros de largo. Listo, esos son los dos tirantes que van a ir adelante y dos tirantes que van a ir agarrados también en la parte de atrás de tu triángulo grande. Entonces esto mismo cordón lo vas a hacer aquí, pero 2 veces, porque una sale para este lado a amarrar mi hombro derecho y esta sale para este lado a amarrarse con esta para estar encima de mi hombro izquierdo. Listo, son estos tirantes, es este mismo el que vamos a hacer. Vas a dejar de tejer hasta que tengas un trozo larguito. Esto es, me quedaron aproximadamente 9 centímetros del rosado y de este me quedaron aproximadamente 20 centímetros de largo. Esto lo voy a usar para amarrar una borla que vamos a hacer para ponerle en la punta a nuestro tirante. ¿Listo?
Entonces, nada, aquí simplemente vas a continuar tejiendo aquí por todo el tirante hasta que tengas las medidas que te dije que te quedan. Y cuando llegues ahí, lo que haces es que el color que está cerrando los dos hilos, o sea, estos dos hebras que me quedan aquí, es de 2, lo paso derecho para este lado, cuando ya esté terminando. Nos vemos ahí al final y les muestro cómo hacer la borla y cómo cerrar este tejido del cordón. Listo, entonces nos vemos. Bien, aquí ya llegué al final, ya tengo los centímetros que necesito. Ya para terminar, ya hice la misma cantidad del otro lado de mi tirante. Tengo la misma medida, entonces este hilo, que es con el que vengo cerrando, como les decía, lo paso derecho. Lo paso y aquí voy a hacer un nudo entre estos dos. Aquí hago un nudo, ahí doble, y queda así. La otra que puedes hacer es no hacer la borla y lo dejas así, simplemente haces el nudo, pierdes estos hilos dentro y ya terminaste. Para hacer la borla entonces vamos a usar un cuaderno, un cartón que tengas. Este tiene una medida de 10 centímetros y lo que vamos a hacer es envolver hilo, el color que más te guste. Vamos a envolver aquí hilo, aproximadamente unas 50 vueltas, 30 vueltas, dependiendo de tu hilo. Este se esponja bastante, este hilo que estoy tejiendo, entonces no necesito tantas, pero si quieres que te quede la borla bastante tupida, pues le das más vueltas. Entonces ya es decisión tuya. Listo, bien, aquí ya terminé, ya no le quiero dar más vueltas y voy a cortar el hilo. Entonces voy a sacarlo de mi cuaderno, aquí, ahí lo tengo. Voy a cortar de un lado, en la parte de abajo, voy a cortarlo ahí y me queda así abierto. Listo, entonces aquí donde hice el nudo, voy a poner la mitad de mi hilo, ahí busco que tenga la misma medida de ambos lados, ahí, y voy a hacer un nudo en la parte que queda de adentro de mi tejido. Entonces ahí lo centro lo más que puedo, pum, y hago este nudo, amarro bien, ahí, listo, ahí ya está amarrado, entonces me queda así. Y ahora lo que hago es que doblo esto hacia adentro, así, y voy a cortar otro hilo de color verde de unos 20-30 centímetros aproximadamente, 25, y lo que voy a hacer es amarrar aquí en la parte de abajo. Aquí la envuelvo y voy a sostener un trozo del hilo aquí con mis dedos y lo empiezo a envolver aquí bien, que quede bien ajustado, lo paso varias veces, unas 5-6 veces ahí, y ahora voy a hacer un nudo. Y ya con mi aguja lanera, los hilos en mi aguja lanera, lo paso por dentro de mi borla y pierdo los hilos. Ahí. Listo. Paso bien y ahí pierda mi hilo. Listo, y quedan adentro. Y ya lo que me queda es pasar la tijera por todas estas puntas para que me quede parejo todos los hilos.
no me queden todos uno más largo que otro, y ahí lo voy a hacer. Listo. Este hilo, si quiero, pues lo corto más, lo dejo más chiquito como para que no se vea, pero a mí no me molesta que se vea y así queda. Entonces la borla. Listo, y estos hilos los guardas. Yo los uso para rellenar cojines o cosas así. Entonces este es el cordón que vamos a usar para amarrar nuestra blusa. Como ya te dije, en el granny grande de la parte de atrás vas a poner dos, uno para acá y otro para acá. Listo. Ahora en la parte de adelante, que es lo que amarra en la parte del pecho, del busto, miren, así se ve las dos tirantes que van hacia arriba. Aquí en esta parte puedes hacer otros cordones de esto para que se amarren aquí, o puedes poner un botón. Tienes pues ya la opción, lo que más te guste, un brochecito, lo que más te guste. Entonces nada, ahí sí queda a gusto tuyo. Queda a gusto tuyo que prefieras hacerle a tu blusa. Y miren, así se ve. Entonces estos hilos van a salir hacia acá y se van a amarrar con estos. Van a tener la misma medida que estos que hicimos al frente. Si decides hacerle cordón, no necesitas cortar de 2 metros y de 4 metros como hice aquí. Le puedes quitar 1 metro para que te quede más corto, porque no necesitas que sea tan largo. ¿Listo? Esto sí, porque es el tirante que va al hombro. ¿Listo? Entonces nada, este es nuestro blusa. Espero disfrutes y lo hagas. Lo puedes hacer con trozos de hilos que tengas por ahí que no uses. Nada, tu imaginación, a tu imaginación. Así que nada, nos vemos. Gracias, chao.